Pues tenía algo de tiempo libre y estaba pensando porque no sé, algo de lo que había pensado que iba a hacer cuando era chiquito que quería estudiar electrónica, así que estaba pensando en los juguetes que tengo y se me ocurrió la pista. Dije, siempre había que leer uno que era como una torre que contaba las vueltas, los tiempos y tal, lo mejor. Así que dije, ¿por qué no hago algo? Y decidí ponerle manos a la obra y fue como se me ocurrió la idea de hacer este contavueltas. Entonces, los pasos para resolver un proyecto electrónico, ¿cuáles son? Primero tienes que tener un problema. Sí, tenía un profesor que decía, busca una solución a cada problema, no un problema a cada solución. No es la mejor fase, pero funciona. Primero es buscar un problema. Una vez que ya tienes el problema que sabes que se puede resolver por ingeniería, pues que no es algo emocional, no sé. Tenemos que pasar al paso número 2, que es lluvia de ideas. Este te lo recomiendan en varios libros y en varios lados incluso, de que pienses ideas tontas o quizás que no tengan que ver con electrónica para solucionar un problema. Vi en algún libro un ejemplo que mencionaba que en una pista de aterrizaje de aviones dijeron que en la torre de control hubiera como una rana que se comiera las bolas de nieve, que fueran como insectos, y al final la propuesta que dieron fue creo que una, un láser que derritía las bolas de nieve. Entonces sí puedes pensar ideas así random. Por ejemplo, para este caso el problema cuál era. Yo establecí varios objetivos. El primero era que por ejemplo, como son dos carriles, que si pasa un carro por otro carril no detecta el otro, que ese es algo importante. Otro es que sea que no quiera programación, entonces con eso no me gusta programar casi, entonces ahí se descarté todavía más posibles tecnologías a usar. También en objetivos tenía que sea con el display y que sea estable. Entonces tenía, a partir de eso pues ya ese es el problema y la lluvia de ideas. Pasamos a la lluvia de ideas. En la lluvia de ideas pues se me ocurrió, qué tal que un sensor de carrera que toque como un botón cada vez que pasa el carro. Por ejemplo es una idea, ¿no? Que se puede implementar. También se me ocurrió que el carro tenga quizás una luz y que el sensor esté detectando esa luz que se le casi como infrarrojo, pero ahí sería más complicado porque teníamos que adaptar el carro, por ejemplo. Ya una vez teniendo la lluvia de ideas, pues vas pensando todo y ya te queda la idea, que es hacer el diagrama electrónico a bloques. Por ejemplo, dice mi hoja, se lo voy a poner aquí, que es el contador de vueltas, que son las etapas. Es como a grandes escalas, tienes que entender qué etapas electrónicas usar, porque la electrónica es como eso, es manejar las señales eléctricas, electrónicas como señales de información, conocer los procesos que se le pueden hacer, cómo codificar y decodificar. Empezamos con la detección, que es el primer paso. Pues ocupo algo que me diga cuando pasa el carro, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió LEDs infrarrojos, que fue la idea que terminó ganando. Pero esa idea fue descartada porque entre los rieles no cabía un sistema completo de LEDs, hubiera sido muy complicado, por eso se cambió al sensor, aunque no lo quería usar. Después, por ejemplo, puse sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico también detecta distancia. En este caso, pude detectar cuando el carro pasara, pero no tengo experiencia con ese sensor, por eso es que no lo decidí usar. También puse el interruptor final de carrera, que ya se había mencionado. Es uno que tiene como la pata larguita, entonces cada que pasa el carro lo podía activar. Es otra opción. Otra opción, por ejemplo, podría ser que, bueno, en la pista, en los rieles de alimentación del carro, van aumentando, por ejemplo, las vibraciones conforme se acerca el carro y la demanda de corriente. Entonces quizás pudieron hacer un sistema que detectara estos cambios y detectara dónde estaba el carro incluso casi en cualquier momento de la pista. Esta idea igual pues fue descartada porque no quería hacer análisis tan profundo ni usar un osciloscopio. Entonces una vez tenemos la etapa de detección, que es básicamente el dibujito que puse aquí abajo, que es cuando una cámara que detecta un carro, fue el dibujito que se me ocurrió. Pasamos al siguiente paso, es el acondicionamiento. En este caso yo decidí que solo va a ser un tipo de información, no va a ser como una canción que en un segundo tiene muchísima información. Solo quiero saber que está el carro o si no está. Entonces por eso puse que 5 volts o 1 lógico. Esto en electrónica digital, en los unos y los ceros solo hay dos estados. Entonces yo decidí por convicción que el 0 va a ser cuando no está el carro y el 1 cuando está. Entonces el sensor no va a entregar esto, tenemos que acondicionar la señal, por eso puse la etapa de acondicionamiento. Aquí por ejemplo puede ser un transistor con puertas lógicas, puede ser un transistor pues, en saturación y corte para cambiar el estado, vaya, de por ejemplo si tengo un 1 que sea un celo, una compuerta NOT. También por ejemplo tuve algunos problemas durante la ejecución del proyecto en el que tuve que añadir aquí un acondicionamiento de la señal porque tenía ruido, porque otra etapa puede funcionar a mayor frecuencia, entonces tuve que añadir otra etapa de acondicionamiento para tener la señal óptima. Después pasamos a la siguiente etapa, que es el contador binario. Básicamente pues cada vez que pasara el pulso, a mí no, por ejemplo, puedo poner
yo lo que tengo así hasta la etapa es nomás un LED o un 1 lógico que va a prender cuando esté el carro y se va a apagar cuando no. Entonces yo quería que esto se almacenara, por eso puse contador binario, porque el contador binario pues, lo almacena y lo expresa en información binaria. Aquí puse algunas matrículas de circuitos integrados que son muy útiles. Por ejemplo, me pasé un poco en el pasado, pero puse el 1 o 5 volts, que es como, ya en vez de que la cámara me detecte el carro, ya estamos teniendo un 1, ya es una señal lógica manejable, electrónica. Y después pasan, pueden ver, ya no son 1, sino ya son 4 espacios, porque ya está a 4 bits, ya estoy almacenando la información. Ya con 4 bits puedo contar hasta 16 posibilidades. Entonces con el contador binario ya me va a salir en binario. Pero bueno, queda otro problema, ¿no? La mayoría de personas, yo sí sé, pero con las que voy a jugar muy probablemente no saben contar binario. Entonces ocupamos actualizar esto a la salida de usuario, que es lo que pongo como un código binario a decodificador de 7 segmentos. En este caso aquí, o sea, tenía otras opciones, esa se me ocurrió después, lo admito, no hice bien la lluvia de ideas. Puede hacer como 10 LEDs, 10 foquitos, y que cada uno sea 1, 2, 3, que solo se prenda uno conforme cada vuelta. Pero me pareció más llamativo así como tener el display de 7 segmentos, que son pues estos, aquí se los pongo, que os deben ubicar de algunas radios DVDs antiguos. Y ya pues ahora sí, ya con todos sabemos contar, entonces ya con esto ya es mucho más fácil la información. Y con eso tenemos, y con esto básicamente pues el diagrama bloques, ¿no? De cada bloque, y ya después ocupo el diagrama bloques. Número 4, pruebas individuales a cada etapa. Bueno, ya una vez que tengo la idea como bien, ahora tengo que buscar los circuitos, tengo que diseñar, tengo que hacer cálculos de resistencias, capacitores si acaso, de elementos que se programen. Es hacer las pruebas individuales para ver que funcionen. En este caso son muy importantes porque a veces pues, lo juntamos de todo de una y no funciona algo, pero no sabes qué y no sabes qué etapa. En este caso yo lo intenté hacer así, lo admito, y no me salió, tuve que desarmarlo uno por uno y ir probando. Tuve problemas configurando un circuito integrado, pero sí, tenemos que hacer pruebas individuales y después vamos acoplando una a una y vemos que funcione como se debe. La parte número 5 puse correcciones y acople de etapas. Bueno, que es esto que mencionaba, por ejemplo, si tienes que agregar una etapa de más y unirlas que funcionen correctamente. Número 6, diseño de chasis y de alimentación. En este caso, como el proyecto está chiquito, también no le quería dedicar mucho tiempo, o a excepción que tenga que reciban muy bien el video, te puedo continuar. Había pensado, el chasis pues sería básicamente tomar medidas como del display, del tamaño de la placa, bueno, eso sería antes, bueno, sí, ahí se equivocó, pues sería el tamaño de la placa, dejar considerado. Por ejemplo, se me ocurrió hacer como una torre de las gasolineras, que te dicen en cuánto cuesta la gasolina, esta cuánto cuesta, y ahí poner como las vueltas para cada carro con un color diferente. Y la alimentación, pues yo decidí usar igual una fuente que ya tengo de 5 volts, porque es un proyecto que probablemente desarme, o bueno, no, quiero seguirlo trabajando, pero pues no le pienso dejar una fuente permanente porque pues es más gasto, ¿no? Entonces también se le es necesario diseñar la fuente para las necesidades. Por ejemplo, en este caso pues es casi puro control, es muy baja corriente, es una fuente sencilla de 5 voltios. Y número 7, impresión y ensamble. En este caso sería básicamente la impresión 3D del chasis, pero más bien antes de esto sería el diseño de la placa. Ya tenemos el circuito esquemático, será pasarlo a una PCB, puede ser en Igor o Altium, creo que son los más populares. Podría mandar la CNC o por el método de planchado, hacer el circuito integrado, soldar todo y ya pues se reduciría mucho los porcentajes de error. Y después el ensamble, pues ya se le haga juntar por ejemplo el chasis con el circuito, que todo esté bien. El número 8 tenemos ya el producto final, pues ya sería casi entregarlo. Ya si nos vamos muy técnicos, porque dije el paso para desarrollar un problema electrónico pues sería manual de usuario, por ejemplo, o manual de mantenimiento, pero no, así lo vamos a dejar.